Capítulo 162. Ni siquiera mi papá me hizo lo que quería. La cabeza de Spinner cayó al suelo, y su cuerpo, parecido al de un lagarto, se desplomó sin vida. La sangre se extendió por el suelo, tiñéndolo todo de rojo. Nadie vio cómo murió. De hecho, nadie esperaba que algo así sucediera tan repentinamente. Todos en la Liga de Villanos quedaron paralizados por la sorpresa. Al mismo tiempo, Bakugo y los demás detrás de Midoriya también quedaron atónitos. Sucedió tan rápido que se quedaron en blanco. La Liga de Villanos jamás imaginó que Midoriya Izuku atacaría sin dudarlo y mataría a Spinner al instante decapitándolo. Su actitud fría y despiadada era tan aterradora que incluso los villanos sentían miedo. Bakugo y los demás también estaban demasiado conmocionados para hablar. Aunque eran estudiantes entrenando para ser héroes, aprendiendo a capturar villanos, ninguno de ellos jamás imaginó ver algo así. La despiadada ejecución de Spinner por parte de Midoriya los dejó a todos completamente incrédulos. Algunos de ellos no pudieron evitar preguntarse: ¿era este realmente el Midoriya Izuku que conocían? Midoriya miró a la Liga de Villanos con el rostro inexpresivo. No tenía nada que decirles. Las últimas palabras de Spinner lo irritaron. Camarada. Aunque Midoriya era ahora un hombre buscado, perseguido tanto por la policía como por los héroes, etiquetado como un enemigo de la sociedad, lo último que quería era que alguien como Spinner, cuyas manos estaban manchadas con la sangre de inocentes, lo llamara compañero. Era repugnante. Midoriya miró ligeramente hacia un lado a Ochako y los demás, quienes lo miraban con miedo en sus ojos. Era hora de cortar lazos con ellos. Shinso y Toshi y los demás que habían venido desde tan lejos para encontrarlo hicieron que Midoriya se sintiera conmovido y agradecido. Pero al mismo tiempo, le dolió como una aguja en el corazón. Esto no podía continuar así. Ya era un enemigo. No podía mantener el contacto con amigos que soñaban con ser héroes. Si alguien se enteraba, arruinaría su futuro. Tenía que cortar esa conexión. Y además, venir aquí era demasiado peligroso para ellos. Tenía que alejarlos. Solo así podría mantenerlos a salvo. Todo el lugar quedó en completo silencio. Todos seguían en shock por lo que había hecho Midoriya. Entonces, Shigaraki Tomura se agachó lentamente y colocó su mano sobre la cabeza cercenada de Spinner. Cerró con suavidad los ojos, aún abiertos y sin vida, del hombre lagarto. Bastardo. ¿Planeas traicionar a la Liga de Villanos? Shigaraki se puso de pie, sus ojos se llenaron de furia mientras miraba a Midoriya. Aunque Spinner no llevaba mucho tiempo con ellos, Shigaraki ya lo había aceptado como parte de la liga. Ver a Midoriya matarlo así lo enfureció. Ya lo he decidido. Te voy a matar ahora mismo. Cegado por la rabia, a Shigaraki ya no le importaban las órdenes de All for One. Un traidor que mató a su propio camarada no tenía lugar en la Liga de Villanos. Midoriya-kun. La voz de Takeyama Urei tembló. Aunque estaba asustada, estaba profundamente preocupada por Midoriya. Sus acciones ahora fueron claramente una declaración de guerra contra la Liga de Villanos. Y ahora, una batalla mortal estaba a punto de comenzar. No te preocupes. No te metas, es mi problema. Sus amables palabras tranquilizaron a quienes estaban detrás de él. Midoriya Izuku dio un paso adelante para encarar a Shigaraki Tomura y los demás. La llamada Liga de Villanos. Midoriya nunca los había considerado sus aliados. Sobre todo porque su objetivo era la vida de All Might. En todo caso, siempre buscaba la oportunidad de eliminar a este grupo de alborotadores. Shigaraki Tomura se enfrentó solo a Midoriya Izuku. Ningún miembro de la Liga de Villanos intervino para ayudar. Luchar contra esta parca. Sí, claro. Sin mencionar que nadie vio cómo murió Spinner hace un momento. Además, All for One claramente valoraba mucho a esta parca. Honestamente, incluso si este chico los matara a todos, ese hombre aterrador probablemente ni siquiera pestañearía. Te mataré. Adelante, entonces. Shigaraki Tomura estaba furioso, pero Midoriya Izuku ni siquiera mostró una pizca de emoción. Pero antes de que la pelea pudiera estallar de verdad, todo se detuvo repentinamente por la llegada de un hombre. Lo siento, Midoriya-kun. Llegué tarde. Con un sombrero de caballero y vendado, All for One había llegado. Por alguna razón, siempre vestía así al salir. Tras saludar a Midoriya con el sombrero, se giró hacia Shigaraki Tomura. Sensei, este mocoso, él.
Antes de que Shigaraki pudiera terminar, All for One le dio una bofetada en la cara, enviándolo al suelo. Sensei. Conmocionado hasta lo inimaginable, Shigaraki lo miró con incredulidad. El maestro, que siempre lo había tratado como a un hijo, acababa de abatirlo. Estaba a punto de desmoronarse. Tomura, ¿qué te he enseñado siempre? El tono amable habitual desapareció. All for One lo regañó con dureza, lleno de decepción. Había una razón por la que apreciaba a Midoriya Izuku. El estudiante que había criado durante años lo había decepcionado por completo. Camarada, ¿crees que nos estamos haciendo los héroes? Su voz furiosa silenció a todos en la sala. Después de todo, el verdadero líder de la Liga de Villanos estaba allí. ¿Quién se atrevería a interrumpir? Ese pedazo de basura, Spinner, se atrevió a llamarse camarada de Midoriya-kun. ¿Está bromeando? Midoriya-kun no hizo nada malo. Esa basura no merece ser considerada aliada. Sensei. Shigaraki Tomura solo pudo susurrar débilmente. Ahora comprendía su error. Había ignorado por completo las lecciones que All for One le había inculcado. En este mundo, el único aliado verdadero es el poder mismo. ¿Lo entiendes ahora, Tomura? Entiendo. Con la cabeza gacha, Shigaraki Tomura regresó abatido a la Liga de Villanos. Mientras tanto, All for One sonrió mientras se acercaba a Midoriya Izuku. Disculpas, Midoriya-kun. Mi inútil estudiante te causó problemas. No importa. Simplemente regresa. Midoriya estaba ansioso porque este hombre se fuera cuanto antes. Si a All for One se le ocurría alguna idea de repente, las cosas podrían ponerse muy feas. Sus amigos seguían apoyándolo. No te preocupes, Midoriya-kun. No les haré nada a tus amigos. All for One mantuvo su sonrisa aterradora como si pudiera leer a través de los pensamientos de Midoriya Izuku. Luego, giró la cabeza para mirar a Shinso y a los demás. En ese momento, ninguno de ellos pudo moverse. Un aura aplastante los envolvió. Sintieron como si estuvieran mirando a la muerte de frente. Por favor, no se lo digas a los héroes ni a la policía. Estoy muy satisfecho con nuestro nuevo escondite, y no querrás molestar a Midoriya obligándolo a mudarse de nuevo, ¿verdad? Su tono era amable, pero sus palabras eran como una cuchilla apretada contra sus gargantas. Un sudor frío corría por las caras de Shinso y los demás. Basta. Mis amigos no son asunto tuyo. Disculpa, Midoriya. Me pasé de la raya. All for One hizo un gesto con la mano y desapareció, tan silenciosamente como había aparecido. Shinso y los demás por fin sintieron que podían respirar de nuevo. La presencia de ese hombre había sido abrumadora. ¿Era este el verdadero líder de la Liga de Villanos? Lo siento a todos. Tengo que irme. Esperar. Cuando Midoriya se giró para irse, quien gritó para detenerlo fue Atsume Mei. Capítulo 163. Carta. De vuelta en el bar, Midoriya Izuku regresó con el resto de la Liga de Villanos. Sin embargo, el ambiente estaba un poco pesado. Después de todo, Midoriya acababa de matar a Spinner. Aunque la Liga de Villanos estaba compuesta por personas con personalidades retorcidas y mentes inestables, aún no estaban tan perdidos como para recibir con cariño a alguien que acababa de ejecutar a uno de los suyos. Excepto por una persona. Shigaraki Tomura permanecía sentado en silencio en un rincón del bar, sin decir nada. Aún estaba conmocionado tras la reprimenda de Sensei. Y ahora otra persona problemática se había aferrado a Midoriya. Midoriya-kun. Midoriya-kun. Sal conmigo. Me gustas muchísimo. Vete. Aléjate de mí. Midoriya se apartó con las manos, intentando mantener a la loca a distancia. No tenía ni idea de cómo lidiar con Toga y Miko. Estaba completamente loca. En lugar de asustarse por la brutal muerte de Spinner, se sonrojó y se aferró a Midoriya como pegamento, empeorando aún más su dolor de cabeza. Tras luchar sin éxito durante mucho tiempo, Midoriya finalmente se rindió y suspiró. Se retiró a su habitación. Si no podía librarse de ella, al menos podría esconderse. Sentado en su cama, Midoriya metió la mano en su bolso y sacó 2 cartas dobladas. Justo cuando Midoriya estaba a punto de irse, Atsume Mei lo llamó y le entregó las 2 cartas dobladas que había sacado de su bolsa. ¿Qué es esto? Cartas enviadas a la escuela. Están dirigidas a ti, Midoriya-chan. Pero como no estabas, tuve que recogerlas.
Una de las razones de Atsume Mei para venir, además de comprobar la situación de Midoriya, era entregarle estas cartas. Gracias y lo siento. Midoriya no pudo decir nada más. Había demasiadas emociones, tanta gratitud que no podía expresar con palabras. Sus amigos habían arriesgado tanto solo para ir a buscarlo. Basta de charlas inútiles. Si alguna vez haces algo malo como enemigo, seré el primer héroe en derrotarte. Si algún día llega ese día, te lo dejo a ti. Cállate. No quiero que ese día llegue jamás. La respuesta de Midoriya hizo que Bakugo se enfadara. No había venido hasta allí por eso. Conocía a Midoriya a toda costa, incluso como enemigo. Aún así, era más justo que nadie. Midoriya. Pase lo que pase, siempre seremos amigos. Gracias, Shinso. Midoriya ni siquiera podía mirar a Shinso a los ojos. La culpa era demasiada. Los había decepcionado a todos. Cuídate, Midoriya. Ganaste la pelea la última vez. Me aseguraré de recuperarla algún día. Te estaré esperando, Todoroki. Y finalmente, 3 chicas le dieron sus últimas palabras antes de despedirse. Midoriya-kun, cuídate. Si ese día llega, te estaré esperando. Lo lamento. Midoriya, siempre creeremos en ti. No nos olvides. No lo haré. Siempre los recordaré a todos. Midoriya-chan, esa cosa tuya sigue conmigo. No pienso destruirla más. Si alguna vez haces algo malo, la usaré en tu contra. ... Las palabras que no pronunció contenían disculpa, gratitud y un poco de dolor. Pero estas fueron las últimas despedidas de sus amigos. Midoriya las tomó en serio, luego se dio la vuelta y se marchó. Esta vez, fue una verdadera despedida. Al recordar todo lo sucedido antes de separarse, Midoriya se sintió profundamente culpable hacia sus amigos. Al final, sus acciones imprudentes los habían preocupado. Desplegó la carta con cuidado y sus ojos se posaron en el nombre escrito en ella. Para Midoriya Izuku remitente, Kouta. Pensando en el niño que había salvado, Midoriya sonrió mientras abría la carta y comenzaba a leer. Hermano Midoriya, soy Kouta, ¿cómo estás? Le pedí a la tía Mandalay que me ayudara a escribir esta carta porque tengo que agradecerle. Desde que fallecieron mis padres, siempre me he sentido triste y angustiado. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué sacrificaron sus vidas para proteger a desconocidos? Por eso odiaba tanto a los héroes. Si hubieran elegido no ser héroes, no habrían tenido que morir. Dar la vida por personas que ni siquiera conocían es la mayor estupidez del mundo. Ese villano mató a mamá y papá porque intentaron proteger a otros, dejándome solo. Fue tan cruel. Por eso odiaba a los héroes y por eso fui grosero contigo y con los demás en aquel entonces. Lo siento. Pero ahora lo entiendo. Hermano Midoriya, arriesgaste tu vida para salvarme a ese villano. Por fin me doy cuenta de lo tonto que fui. Mamá y papá se convirtieron en héroes porque querían proteger a todos. Igual que tú. Aunque fui tan grosero y cruel contigo, arriesgaste tu vida para protegerme. Gracias a tus esfuerzos, sobreviví. Y el villano que mató a mis padres finalmente recibió su merecido. Gracias. Ahora entiendo por qué mis padres hicieron lo que hicieron porque realmente eran grandes héroes. Y hermano Midoriya, tú también eres un héroe. Eres mi héroe, Midoriya-ni. Algún día, yo también quiero convertirme en un gran héroe como tú. Cuando terminó de leer, Midoriya se cubrió los ojos con una mano, pero las lágrimas se deslizaron entre sus dedos, cayendo sin control. Lo siento, Kouta. No soy un héroe en absoluto. Al oír que un niño reconocía sus esfuerzos, se alegró. De verdad, de verdad. Las lágrimas le corrían por el rostro. Toda la presión y el dolor que había estado soportando solo. Pero ahora, con la confianza de sus amigos y la admiración de este niño, no se sentía tan mal después de todo. Aún así, no era un buen ejemplo a seguir. Kouta no debería aprender de alguien como él. Midoriya dobló la carta en silencio y la guardó con cuidado. Entonces su mirada se dirigió a otra carta. ¿Quién más le escribiría además de Kouta? Lo desdobló con cuidado y vio el nombre del remitente escrito encima. Shia Saika Eri. ¿Eri? El nombre le sonaba. Lentamente, Midoriya abrió la carta. Capítulo 164. Carta 2. Hermano mayor, ¿cómo estás? Soy Eri.
Pero ahora, mi abuelo me ha puesto un nuevo nombre, Eri. Dijo que mi antiguo nombre podría causar problemas si otros lo oían. Mi abuelo me ayudó a escribir esta carta porque todavía no sé muchas palabras. Pero tenía muchas ganas de agradecerle, así que esta era la única manera. Hay tantas cosas que quiero contarte, hermano mayor. Primero, sobre los malos que me hicieron daño. Los héroes y la policía los atraparon a todos y los metieron en la cárcel. Otro hermano mayor llamado Mirio me lo contó. Dijo que todo fue gracias a ti. Así que, muchísimas gracias, hermano mayor Midoriya. Ahora sé tu nombre, Midoriya Izuku. El amable tío que me ha cuidado me lo dijo, y me aseguré de recordarlo. Y el abuelo despertó. Escuché que el villano fue la razón por la que estuvo inconsciente tanto tiempo. Ahora que ha despertado, estoy muy feliz. El abuelo me llevará a casa pronto. Los médicos dijeron que mientras no me asuste ni entré en pánico, mi don no se activará. Así que los héroes y la policía accedieron a dejarme ir. Y esa hermana mayor de pelo azul me dijo que encontró a mi mamá. Mamá parece muy preocupada por mí y vendrá a verme pronto. Le estoy muy agradecida. Aunque, después de decírmelo, me abrazó y frotó su mejilla contra la mía durante 1 hora, diciendo que era una recompensa. O algo así. Fue demasiado. Pero aún así, estoy muy feliz. Por tu culpa y la de los demás, los malos están en la cárcel, el abuelo despertó y mi mamá va a volver. Hacía mucho que no me sentía tan feliz. Gracias, hermano mayor Midoriya, hermano mayor Mirio, hermana mayor de pelo azul, tío bigotudo que me cuidó, héroes, policías y médicos. Les estoy muy agradecido a todos. Y por último, hermano mayor Midoriya, mentiroso. Dijiste que vendrías a visitarme, pero solo viniste una vez y nunca más. Sé que estoy siendo un poco egoísta, pero quería agradecerte en persona. Después de leer la carta, un sentimiento cálido se extendió por el corazón de Midoriya Izuku. Eri. No, Willy. Ese niño debe estar sonriendo ahora, ¿verdad? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Fue un buen final. Cuando estaba a punto de doblar la carta, notó que había más escritura al dorso. Le dio la vuelta y leyó el breve mensaje. Una gran bondad que no se puede retribuir. Shia Saika y la firma pertenecía al antiguo grupo Yakuza de Chisaki. Midoriya comprendió de inmediato quién la había escrito. Debía ser el abuelo de Willy. La mayoría de la gente de la ciudad desconocía toda la verdad sobre lo sucedido, pero para el antiguo líder de Shia Saikai, descubrirlo no habría sido difícil. Y como él fue quien escribió esta carta para su nieta, tenía sentido. Midoriya no estaba seguro de si todo lo que hacía valía la pena. No lo sabía. Pero había una cosa que él entendía perfectamente. Cuando alguien necesitaba ayuda, él tenía que ponerse de pie. Héroe o no, si ignoró a un niño que tenía frente a él y que necesitaba ser salvado, entonces ¿qué sentido tenía ser un héroe en primer lugar? Como mínimo, había salvado a un niño. Y solo por eso, creía que todo había merecido la pena. Aunque ahora era visto como un villano. Al menos. Eri está sonriendo ahora, ¿verdad? Midoriya dobló cuidadosamente las 2 cartas y se levantó. Tenía algo que hacer. Midoriya, ¿me estabas buscando? All for One miró a Midoriya Izuku con interés. Acababa de recibir un informe de Kurohiri indicando que Midoriya quería verlo. Tras aceptar, Midoriya cruzó el portal de Kurohiri y llegó a la oficina de All for One. Tengo algo que preguntarte. Adelante, pregunta. Te diré todo lo que sé. All for One sonrió mientras respondía, mientras Midoriya mantuvo una expresión seria y hizo su pregunta. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en un héroe? Un héroe. All for One quedó completamente desprevenido. Por un momento, se quedó atónito, pero luego se echó a reír. Jaja. Midoriya-kun, ¿bromeas para hacerme reír? ¿Un héroe? ¿Alguien como yo, que solo ha hecho el mal y quiere ser como All Might? Si estás intentando hacerme reír hasta morir, ya estás a medio camino. A Midoriya no le molestó la risa burlona de All for One. Simplemente continuó con voz tranquila. No me refiero a un héroe profesional. Me refiero a un héroe para tu hermano pequeño. La risa se detuvo al instante. La expresión de All for One se volvió fría. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Solo recuerdo que dijiste que te importaba mucho tu hermano. Eso fue hace mucho tiempo.
Desde que ese insensato hermano mío se alió con otros para ir en mi contra, ya no me importaba. ¿Es eso así? Mi gorilla no preguntó más. Simplemente le dirigió a All for One una mirada significativa. Después de recibir las cartas de los dos niños, el peso en su corazón se alivió un poco y, de repente, muchas cosas se volvieron más claras para él. Ya terminé de preguntar. Disculpa la molestia. Mi gorilla se giró para irse cuando Kurohiri abrió un portal. Pero justo entonces, All for One volvió a hablar. Mi gorilla-kun, ¿qué te pareció mi última oferta? Si aceptas, puedes heredar mi poder cuando quieras. Mi gorilla hizo una pausa por un momento antes de entrar al portal. Miró hacia atrás a All for One, que estaba apoyado en su silla. A pesar de su cuerpo de aspecto fuerte, había un aire innegable de un anciano que se acercaba a su fin. Lo pensaré. Luego se dio la vuelta y atravesó el portal de Kurohiri, desapareciendo de la vista. Kurohiri lo siguió, dejando a All for One solo en la oficina. Lentamente, All for One abrió un cajón de su escritorio y sacó un marco de fotos. Contenía una fotografía vieja y ligeramente amarillenta. Aunque no podía ver, usó su don para sentir la imagen en el marco. Un joven fuerte y un joven frágil, uno al lado del otro, sonriendo felices. ¡Qué tontería! Querías hacerte el héroe y luchar contra mí. Pero al final, ¿alguien más te recuerda aparte de mí? Capítulo 165. Algo queda por hacer. Kurohiri, abre un portal y envíame a algún lugar. Ah, ¿sí? Mi gorilla-kun, ¿a dónde quieres ir? Dentro del escondite de la Liga de Villanos, las palabras de mi gorilla Izuku llamaron la atención de todos. ¿A dónde planeaba ir este chico? Estaban confundidos, pero nadie, ni siquiera Shigaraki Tomura, preguntó. Después de todo, la espantosa escena de la muerte de Spinner aún estaba fresca en sus mentes. Nadie quería intercambiar palabras con esta parca. Un vórtice negro apareció frente a la casa de los Midorilla, y Midorilla salió de él. Aunque solo llevaba una semana ausente, ya sentía nostalgia. Kurohiri, regresa. Te llamaré cuando te necesite. Entendido. No te molestaré, mi gorilla-kun. Dicho esto, Kurohiri se dio la vuelta y desapareció, dejando a mi gorilla solo. Lentamente, sacó las llaves y abrió la puerta. Su madre, mi gorilla Inko, se había ido a Estados Unidos a vivir con su padre, así que la casa llevaba un tiempo vacía. No había forma de guardar este secreto para siempre. Su madre lo descubriría tarde o temprano. Mi gorilla había regresado hoy para ponerle fin. Cogió el teléfono fijo y marcó el número de su padre en Estados Unidos. La llamada se conectó rápidamente. Papá, soy yo. ... Al oír la voz de su hijo, el padre de mi gorilla no dijo nada. Simplemente le entregó el teléfono a mi gorilla Inko. Izuku, ¿eres tú? Había alegría y pánico en su voz. No fue hasta que llegó a Estados Unidos que se enteró de lo sucedido. Su esposo y su hijo le habían ocultado algo muy grave. Lloró más de una vez de preocupación e incluso intentó reservar un vuelo de regreso a Japón inmediatamente. Pero el padre de mi gorilla la detuvo. Era la petición de su hijo, una petición que le había confiado con orgullo. Había usado todas las excusas posibles, todas las palabras de consuelo, e incluso había rogado que Inko se quedara en Estados Unidos. Sin embargo, como pasaba el tiempo sin tener contacto con mi gorilla, incluso su padre no podía evitar preocuparse. Había estado considerando regresar a Japón con Inko para buscar a Izuku. Pero ahora, por fin, podía respirar aliviado. Su hijo había llamado. Le pasó el teléfono a su esposa para que pudiera hablar con él con normalidad. Mamá, lo siento por mentirte. No pasa nada. No pasa nada. Mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Escuchar la voz de su hijo era más importante que cualquier otra cosa. Las lágrimas corrían por el rostro de mi gorilla Inko. Había estado muy preocupada. Sí. Mi gorilla pasó un buen rato hablando con sus padres, contándoles todo lo sucedido. Aunque eran cosas que los forasteros jamás podrían saber, no importaba, porque si había alguien a quien no debía ocultarle nada, era a ellos. Sabía que los había preocupado demasiado. Palabras de preocupación. Palabras de consuelo. 2 horas pasaron así. Por fin, tanto mi gorilla Inko como su padre se sintieron tranquilos. Pase lo que pase, su hijo era alguien de quien podían estar orgullosos.
Al final de la llamada, mi gorilla Inco respiró profundamente y habló con seriedad. Izuku, ven a Estados Unidos. Aunque aún quieras ser un héroe, ya no te detendré. Tu padre y yo estamos aquí. Puedes empezar de nuevo como héroe aquí. Sé que tu sueño nunca ha cambiado. ... Mi gorilla guardó silencio. Las palabras de su madre eran tentadoras. Nunca había renunciado a su sueño de convertirse en héroe. Si iba a Estados Unidos, podría empezar de nuevo allí. Pero ahora no. Lo siento, mamá. Me quedaré en Japón por ahora. En cuanto todo se arregle aquí, iré a visitarlos a ti y a papá a Estados Unidos. Está bien. Tras terminar la llamada, mi gorilla pensó en todo lo sucedido. Si se iba a Estados Unidos ahora, podría escapar de todo aquello. Pero no podía. Aún tenía algo que hacer. Fue a su habitación y abrió una pequeña caja en su armario. Dentro estaban las cosas que usaba para disfrazarse. Su apariencia actual llamaría demasiado la atención. Todos conocían el aspecto de Midoriya Izuku, sobre todo después del festival deportivo UA, pero Akaya Kayun solo había aparecido en línea unas pocas veces. Además, con la bufanda que le cubría la mitad inferior del rostro, poca gente sabía cómo era en realidad. Tras teñirse el pelo de negro y cambiar de peinado, Akaya Kayun abandonó la casa de los Midoriya. Tenía que ir a algún sitio. Caminando por la calle, Midoriya pasó desapercibido. Akaya Kayun solo había aparecido durante operaciones secretas. La última vez que lo reconocieron fue cuando estaba con Mirio Senpai. En aquel entonces, su popularidad estaba en su apogeo. Pero las tendencias en línea se desvanecieron rápidamente. Alguien que era el centro de atención un día podía ser olvidado al siguiente. Gracias a eso, Midoriya pudo caminar por las calles sin problemas y llegar a su destino. Fue el parque junto a la playa el lugar donde comenzó su sueño de convertirse en héroe. Midoriya miró a su alrededor con nostalgia. Su antigua base secreta, el equipo de entrenamiento que había armado. Todo seguía exactamente igual que lo había dejado. No estaba seguro de por qué había venido, pero le alegraba volver a ver este lugar. Desde que entró en la Universidad de Arizona, no había visitado mucho. Quizás pasaría mucho tiempo antes de que alguien más lo notara. Pero no importaba. La mano derecha de Midoriya se transformó en alambres de acero, que emitían destellos plateados al cortar el aire. Se produjo un fuerte estruendo. La montaña de aparatos desechados se derrumbó. Su antigua base secreta no era más que escombros. El equipo de entrenamiento que había construido estaba hecho pedazos. Una pequeña despedida. A todo lo del pasado. Se dio la vuelta y se alejó. Allí había comenzado su sueño. Ahora, era él quien lo enterraría. De regreso al distrito de Camino, Midoriya caminaba sin rumbo por las calles. La ciudad donde creció no había cambiado. La gente corría al trabajo. Los niños sonreían a las figuras de héroes expuestas en los escaparates. Todo estaba en paz. Pero siempre hubo quienes intentaron destruir esa paz. Una explosión repentina rompió la calma. Un humo espeso y llamas llenaron el aire cuando un enorme hombre lobo de 3 metros de altura irrumpió en las calles, arrasando todo a su paso. Midoriya lo reconoció. Este era el primer criminal que capturaba. El que había sido entregado a la policía y encerrado en prisión. Pero no hacía mucho, hubo un motín en la prisión. Un gran número de villanos peligrosos escaparon. Midoriya había visto las noticias. ¿Fue casualidad? ¿O el destino? Un villano que una vez había sido derrotado por un héroe ahora estaba frente a ese mismo héroe, causando destrucción una vez más. Parecía que los héroes ya lo perseguían. El hombre lobo fijó su mirada en un grupo de niños reunidos alrededor del escaparate de una tienda. Sin dudarlo, se abalanzó sobre ellos, probablemente intentando tomar rehenes. Los niños se acurrucaron unos contra otros con miedo. Los transeúntes, demasiado aterrorizados para actuar, solo podían mirar. Los héroes aún no habían llegado. En ese momento, sin ningún lugar donde correr, toda esperanza parecía perdida. Un Grim Reaper de pelo negro pasó junto a ellos. Un destello plateado atravesó el aire. La carga del hombre lobo se detuvo abruptamente. Los niños aterrorizados. Los espectadores indefensos. Los héroes que llegaron demasiado tarde. Todo lo que vieron fue la figura de cabello negro alejándose.
Y el cuerpo del hombre lobo fue cortado en pedazos y la sangre se esparció por el suelo. Cuando dos héroes, Kamui Woods y Mt. Lady, llegaron a la escena, todo lo que quedaba era sangre, carne y las expresiones de horror de las personas que lo habían presenciado. El responsable ya se había ido hacía tiempo. Capítulo 166. El regalo final. Lo que hago es justicia. O maldad. A Midoriya Izuku no le importaba. Cómo lo vieran los demás era asunto suyo. Con que supiera lo que hacía, le bastaba. Las cartas de esos dos niños le hicieron comprender que todo lo que había hecho tenía un significado. Al menos, para aquellos inocentes que solo querían vivir en paz, acabar con los villanos que andaban sueltos era el mejor resultado. Porque ahora ya no era un héroe. Era un villano. Los héroes y la policía tenían límites. Debían acatar las leyes de la sociedad, pero estas eran reglas fijas, y siempre había casos que no se podían juzgar ni castigar debidamente. Los villanos campaban a sus anchas por una razón. Sabían que si los héroes o la policía los atrapaban, simplemente los encarcelarían. E incluso si los condenaban a muerte, lo más probable era que murieran de viejos antes de que la ejecución llegara a ocurrir. Midoriya había pensado en esto durante mucho tiempo. Pero cuando aún soñaba con ser un héroe, dejó esas dudas de lado. Ahora que era un enemigo, nada de eso importaba. Muy bien, comencemos a limpiar la suciedad de esta sociedad. ¿Qué significa realmente el símbolo de la paz? Para los ciudadanos comunes, la respuesta era simple: la noche. Porque siempre que aparecía, los villanos eran derrotados y los necesitados siempre se salvaban. Era una leyenda viviente, un héroe como ningún otro. Midoriya también creía en eso desde niño. Pero ahora, su opinión había cambiado. Quizás empezó en aquel entonces, con lo que dijo Stein. Por supuesto, Midoriya jamás estaría de acuerdo con las tonterías del asesino de héroes. Si Stein estuviera frente a él ahora, no dudaría en matarlo. Pero aún así, algo en esas palabras se le quedó grabado. ¿El mundo solo necesitaba héroes puros como All Might? ¿Qué clase de broma ridícula fue esa? Héroes, policías, bomberos, médicos. Para quienes se salvaron, quien los rescató fue su héroe. Y en la sociedad actual, ser héroe era un trabajo. Ganaban dinero, pero al menos seguían ayudando a la gente. Y todas esas tonterías idealistas, él las ignoró. Pero ahora Midoriya estaba pensando en otra cosa. Las palabras de Stein no estaban del todo equivocadas, al menos en otro sentido. En lugar de perseguir a los falsos héroes, ¿qué tal si se centraba en eliminar a los villanos que cometían crímenes reales? All Might era el símbolo de la paz. Porque siempre salvaba a los necesitados y los villanos siempre eran derrotados y arrestados. Pero ya fuera por su imagen pública o por las leyes japonesas, los héroes nunca mataban a los villanos. Solo los capturaban y los entregaban a la policía. Comparados con la destrucción causada por los villanos, los castigos que recibían eran demasiado leves. Por eso los villanos seguían apareciendo una y otra vez. Hacer que los criminales paguen el precio que merecen era la nueva creencia de Midoriya Izuku. Estos villanos usaron su fuerza para aplastar a personas inocentes. Entonces tal vez era hora de que ellos mismos sintieran lo que era sentirse aplastado. Tal vez esto haría la sociedad más pacífica. Midoriya-kun, te ves súper genial ahora mismo. De vuelta en el escondite de la Liga de Villanos, Midoriya Izuku apenas se había sentado cuando Tora y Miko se aferró a su lado. Ahora lo tenía completamente en la mira. Perdón. ¿Podrías bajar un poco el ritmo? Ni hablar. A menos que aceptes salir conmigo. Toga se quejó e hizo pucheros, pero los otros miembros de la Liga de Villanos simplemente observaron en silencio. En el televisor del bar se estaba reproduciendo una noticia de última hora. La pantalla, fuertemente censurada, mostraba el cadáver desmembrado de un villano con aspecto de hombre lobo. Un reportero entrevistaba a un niño asustado, quien afirmaba haber visto pasar a su hermano mayor de pelo negro. El estilo de matar me resultaba demasiado familiar. Y al mirar a Midoriya Izuku ahora, todos en la habitación sabían que este chico acababa de regresar de matar a alguien. Todos los miembros de la Liga de Villanos sentían ahora cierto miedo hacia él. La naturaleza despiadada de este chico y sus métodos aterradores lo hacían merecedor del título de Dios de la Muerte de Alambre de Acero. No es de extrañar que F0R0 no lo valorara tanto. A Midoriya no le importaba lo que pensaran los demás. Ahora que lo consideraban un enemigo.
Bien podía comportarse como tal y hacer lo que quisiera. En ese momento, Kurohiri, que estaba limpiando un vaso, dejó su trabajo y habló lentamente con Midoriya Izuku. Midoriya-kun, tengo información. No sé si te interesará. ¿Qué tipo de información? Midoriya sabía que Kurohiri no perdería el tiempo con noticias inútiles. El carnicero que arrestaste antes también se fugó de la cárcel. Y ya mató a alguien. El bar se enfrió al instante. El instinto asesino de Midoriya Izuku se desbordó sin control. Respiró hondo para contener la ira, apretó los dientes y le preguntó a Kurohiri. ¿Dónde está ese cabrón? Dímelo ya. Como desees. En un pasillo de oficinas con poca luz, All for One apagó el televisor. Ya había visto las noticias. Su única expresión era una sonrisa de satisfacción. Bien hecho, Midoriya-kun. Es perfecto. Igual que yo en el pasado. Mi cuerpo está llegando a su límite. El cuerpo de All Might había sufrido graves daños. Le habían extirpado la mitad del estómago en una cirugía, y desde entonces se encontraba muy debilitado. Comparado con antes, ahora estaba terriblemente delgado. Pero la condición de All for One era aún peor. Apenas se había aferrado a la vida tras una batalla casi fatal. Su rostro entero era ahora una masa de tumores, y su cuerpo había llegado al límite. Esto era irreparable. Durante más de 100 años, había usado Kumirks para prolongar su vida, pero al final, incluso eso tenía sus límites. Super regeneración. Curación. Descomposición y reconstrucción. Había tantos dones en este mundo que podían reparar el cuerpo. ¿De verdad creían que no los había probado todos? Las peculiaridades seguían siendo parte del cuerpo, y un cuerpo era como una máquina. Si una máquina nueva se estropeaba, se podía arreglar. Pero después de demasiado tiempo, cuando toda la máquina se oxidaba y se desmoronaba, nada podía salvarla. Todo tenía un límite. Tras vivir más de 100 años, incluso All for One estaba cansado. Ya había alcanzado la cima, había logrado todo lo que deseaba. Era casi la hora de ponerle fin. Pero antes de morir, tenía un último objetivo: transmitir su don. Y, por supuesto, tenía que asegurarse de que, antes del final, el rostro de All Might se llenara de desesperación absoluta. Ese sería su último regalo a su viejo amigo. Y a la sociedad misma. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.